Buenas tardes, pues bueno, vamos a empezar la clase tercera correspondiente al tema 12 de la contratación en el sector público. Como vimos, era un tema bastante denso, lo hemos distribuido en 3 sesiones, en 3 clases. Bien, nos quedamos en lo que son los órganos de contratación de la Junta de Andalucía y en sus entidades instrumentales, los registros oficiales. Bien, respecto a los órganos de contratación, hay que decir en primer lugar que conforme a la Ley de Administración de la Junta de Andalucía, la Ley 9/2007, son órganos de contratación los titulares de las consejerías, es decir, los consejeros. Cada consejería, dentro de la estructura de la Junta, cada consejero se considera órgano de contratación, sin perjuicio, hay que tenerlo en cuenta, de que esa competencia se pueda delegar a su vez en otro órgano de la estructura de la consejería, en otro órgano directivo. Los órganos de contratación de la agencia pues serán los que se determinen en sus estatutos. Generalmente viene asignada esta competencia a lo que es el presidente o director de la agencia administrativa o de la agencia de régimen especial. En las entidades vinculadas con régimen de independencia funcional, pues igualmente lo que se determine en su normativa específica. Y en sociedades mercantiles y fundaciones del sector público, igualmente lo establecido en su estatuto. Habrá que acudir a esa normativa para ver quién es el órgano de contratación. En los consorcios, igualmente lo establecido en su estatuto. Bien, hay que hacer una matización respecto del órgano de contratación, que aunque hemos visto que son los consejeros, los titulares de las consejerías como regla general, también puede ser que la competencia, salvo que la competencia corresponda al Consejo de Gobierno. Veremos cómo el Consejo de Gobierno va a tener también competencia para autorizar determinados contratos en función de su cuantía. Lo veremos más adelante. Ahí lo tenemos. Competencia del Consejo de Gobierno, que se requiere su autorización, ¿vale?, para la celebración de contratos, igualmente con empresas profesionales que no estén clasificadas. Además de sus facultades como órganos de contratación, los consejeros serían competentes para acordar la continuación provisional de las obras, en un supuesto de suspensión provisional de las mismas. Igualmente dar cuenta al Consejo de Gobierno de la adopción del acuerdo de tramitación de emergencia, que igualmente corresponde al órgano de contratación. Fijar la cuantía para la celebración de los contratos por las agencias dependientes de la consejería. Y efectuar la declaración de contratos secretos o declarados reservados. Igualmente corresponden al órgano de contratación. Y pasamos a ver otro órgano dentro de la estructura funcional de la organización en materia contractual de la Junta de Andalucía. Todo esto está regulado, como vimos, por el decreto 39/2011, que es un reglamento de la Junta de Andalucía. Pues junto a los órganos de contratación encontramos lo que son las mesas de contratación, como órgano, como veremos, de asistencia al órgano de contratación. La mesa de contratación es el órgano competente para valorar las ofertas que a su vez presentan los licitadores y para proponer al órgano de contratación la adjudicación. O sea, por tanto, la mesa propone la adjudicación una vez analizadas las ofertas y es el órgano de contratación, como hemos visto, quien adjudica el contrato. Respecto de la composición de la mesa de contratación, en primer lugar, está la presidencia, que preside la mesa, que debe de tener un rango, según el decreto, al menos de una jefatura de servicio, de una unidad administrativa. Igualmente debe estar compuesta esa mesa al menos por 4 vocales, 4 miembros, de los cuales, de esos 4, 2 que son de composición obligatoria, tiene que ser un letrado del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía, o bien que tenga la encomienda de gestión de ese gabinete jurídico para actuar en la mesa de contratación, y una persona en representación de la intervención general. Bien puede ir un jefe de sección fiscal, un interventor, a esa mesa de contratación. Y finalmente la secretaría que puede coincidir con un órgano
sea, un miembro del propio órgano de contratación, que puede ser un funcionario público. En caso de vacante, ausencia o enfermedad de cualquiera de estos miembros que hemos visto, pues se podrán sustituir por su correspondiente suplente. A las reuniones podrá asistir igualmente personal técnico cualificado. Funcionamiento de las mesas de contratación. Para la válida constitución, lo que es el quórum de constitución que se llama, debe de estar presente la mayoría absoluta de los miembros, por tanto la mitad más uno de los miembros, y las personas titulares de la presidencia, secretaría y los dos vocales que hemos visto anteriormente, uno en representación del gabinete jurídico de la Junta y otro en representación de la intervención general. Los acuerdos de la mesa de contratación serán adoptados por mayoría de votos. Fijaros que la mesa de contratación, pues, se trata de un órgano, por tanto, colegiado, integrado por varios miembros. Bien, respecto a sus funciones en los procedimientos abiertos de licitación, en los cuales participan todos los licitadores que reúnan las condiciones generales, pues sus funciones son calificar la documentación de carácter general, esos sobres donde se acredita la personalidad jurídica y capacidad de obrar de las empresas y su solvencia. Primero hace una calificación para ver si disponen de esa capacidad. Determina también los excluidos en el procedimiento por no acreditar los requisitos del pliego, eso será una exclusión definitiva, y abrir las proposiciones presentadas dando a conocer a su contenido en acto público. ¿Vale? Son ya las proposiciones de naturaleza económica. Y finalmente valorar las distintas proposiciones que hacen los licitadores. Básicamente, como veíamos antes, su función fundamental es esa valoración y proponer al órgano de contratación la adjudicación. Bien, ahí tenemos también el procedimiento restringido, esas competencias de la mesa de contratación. Bien, y a continuación vemos lo que es el registro de licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Antes de nada, podemos ubicar el registro de licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía en la Dirección General de Patrimonio. Probablemente lo veamos ahora luego, que está adscrita a la actual Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Ahí es donde encontramos al registro de licitadores de la Comunidad Autónoma Andaluza. Su objeto es la inscripción y acreditación ante todos los órganos de contratación de esas condiciones de aptitud para contratar de los empresarios, ¿vale? Que tengan esa condición de empresario. Y como veremos, se valida, o sea, se acredita esas condiciones mediante una certificación que expide el registro de licitadores. Esas circunstancias serían las relativas a personalidad, capacidad de obrar, representación, habilitación profesional, ver si tiene solvencia económica y financiera, técnica profesional y si la empresa se halla debidamente clasificada. Todo esto son requisitos, por tanto, que se acreditan mediante la certificación que expide el registro de licitadores. La finalidad es facilitar la concurrencia y agilizar y simplificar los procedimientos ante los órganos de contratación. Simplemente presentando ese simple certificado sería válido para admitir a un licitador a esa oferta. Funciones, pues, y la inscripción de las empresas y los profesionales que lo soliciten. Emisión de certificaciones acreditativas, esto es precisamente lo que yo os comentaba, donde se acreditan esas condiciones. Modificación y actualización de los datos registrales, igualmente bien de oficio o a instancia de las empresas, están en una constante actualización y además tendrá un carácter obligatorio si se modifican esas condiciones de solvencia o capacidad. Custodia de toda la documentación aportada por las empresas, se custodian ahí en el registro de licitadores, y facilitar la información sobre empresas y profesionales incursos en prohibiciones para contratar. Evidentemente, un empresario que está incurso en una prohibición para contratar con la administración, veremos que no podrá contratarse en una causa de prohibición. La gestión del registro de licitadores se llevará a cabo por medio electrónico. Clase de inscripciones.
encontramos las inscripciones voluntarias y las inscripciones obligatorias. Las obligatorias son precisamente las de la prohibición de contratar, donde se enmarcan las prohibiciones de contratar declaradas por la Junta, y voluntarias los demás casos, porque son inscripciones a instancia de los empresarios y por tanto requiere de esa voluntariedad. La solicitud se dirigirá a la persona titular de la Dirección General competente en materia de patrimonio, que como hemos comentado antes, esta Dirección General está adscrita a la actual Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Deberá cumplir unos requisitos, que bueno, es adaptar la ficha de la empresa a un modelo normalizado, que figura como anexo 2, certificación de no estar en curso incompatibilidad o prohibición para contratar, y documentar todos los actos inscribibles y la declaración responsable de la documentación aportada. Si no reuniera los datos necesarios, pues se requerirá a la empresa solicitante para que en un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. Si en ese plazo de 10 días no lo subsana, pues se le declarará a esa empresa desistida de su petición. El plazo para resolver y notificar las resoluciones de inscripción en el registro de licitadores es de 3 meses y el silencio positivo. Por tanto, si no hay una resolución expresa, se entiende que la empresa ha sido admitida. Cabe interponer contra la resolución precisamente de la Dirección General de Patrimonio recurso de alzada, es decir, un recurso administrativo ante la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, que es el consejero de Hacienda, Industria y Energía. Evidentemente, el titular de esta consejería pues ya agotará la vía administrativa y cabrá interponer un recurso en vía judicial, en vía contenciosa administrativa, si la empresa lo considera. El registro de licitadores hay que decir que tiene un carácter público para todas aquellas personas que tengan un interés legítimo en conocer su contenido, y los datos pueden ser consultados por los órganos de contratación, por las distintas consejerías. Registro de contratos de la Junta de Andalucía. O sea, hemos hablado de todo lo que es los órganos de contratación, hemos visto lo que son los titulares de las consejerías como principales órganos de contratación, competencias que se podía delegar. Hemos estudiado también lo que son las mesas de contratación como órganos colegiados de apoyo, de asistencia al órgano de contratación. Hemos estudiado lo que es el registro de licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y ahora vamos a estudiar el registro de contratos de la Junta de Andalucía, que igualmente se enmarca dentro de esa Dirección General competente en materia de patrimonio. El objeto es la inscripción de todos los datos básicos relativos a los contratos adjudicados. O sea, ya estamos hablando no de una capacidad y de una competencia para licitar, sino contratos ya adjudicados por el órgano de contratación. Serán de obligatoria inscripción todos los datos relativos a contratos de carácter administrativo o privado, incluidos los contratos en los que no medie el pago de un precio. El registro de contratos es único y, como hemos comentado antes, está adscrito a la Dirección General competente en materia de patrimonio. Es el sistema oficial central de información de toda la contratación de la Administración de la Junta y constituye un soporte básico para el conocimiento de la contratación pública, de conformidad con el principio de transparencia. Funciones: elaborar la memoria sobre la contratación pública, confecciona también relaciones estadísticas de todos los contratos administrativos, privados y patrimoniales que se han adjudicado, suministra información a los órganos de contratación sobre los distintos tipos de contratos celebrados por la Junta, comunicar al registro de contratos del sector público estatal los datos básicos de los contratos adjudicados, también para su inscripción en ese registro de contratos estatal. Por otro lado, la Dirección General de Patrimonio tendrá acceso a la totalidad de la aplicación informática que lo gestiona, y los órganos gestores de la contratación, lo que son los órganos de contratación que hemos estudiado antes, solo tendrán acceso a los datos de los contratos cuyos expedientes hayan tramitado,
no a todos los contratos adjudicados por la Junta de Andalucía, sino los que hayan tramitado cada consejero, en el ámbito de cada consejería. La información que se inscriba en el registro de contratos ha de ser veraz, exacta y completa, en función del expediente de contratación. Las insuficiencias o defectos serán subsanados.